palabra me da vida, confío en ti, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días. Hoy es lunes 17 de marzo de 2025. Celebramos la memoria de San Patricio, apóstol de Irlanda. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Les verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con que midan, se les medirá a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Patricio nació alrededor del año 387 en Escocia, en Benhaven Tavernier, pueblecito que hoy no se encuentra en los mapas. Murió en Irlanda alrededor del 461. No se conoce con exactitud los datos cronológicos del apóstol de Irlanda, por lo que el santo dice de sí mismo, se supone que era de origen romano-bretón. Su padre Calpurnio era diácono y oficial del ejército romano. Su madre era familia de San Martín de Tours. Su abuelo había sido sacerdote, ya que en aquellos tiempos no se había impuesto una ley del celibato sacerdotal en todo Occidente. Se afirmaba que fue alrededor del año 403, a la edad de 16 años, que cayó prisionero de piratas junto con otros jóvenes para ser vendido como esclavo a un pagano del norte de Irlanda llamado Milko. Lo sirvió cuidando ovejas, trató de huir varias veces sin éxito. La divina providencia aprovechó este tiempo de esclavitud, de rudo trabajo y sufrimiento para espiritualizarlo, preparándolo para el futuro, ya que él mismo dijo que hasta entonces aún no conocía al verdadero Dios, queriendo decir que había vivido indiferente a los consejos y advertencias de la Iglesia. Se cree que el lugar de su cautiverio fue en las costas de Mayo, al borde del bosque de Follad o Foclut. De ser así, el monte de Crochan Aigli, que fue escenario del famoso ayuno de San Patricio, también fue el lugar donde vivió los tristes años de su juventud. Lo más importante es que para entonces, como él lo dice, oraba de continuo durante las horas del día, y fue así como el amor de Dios y el amor y el temor de su grandeza crecieron más dentro de mí, al tiempo que se afirmaba mi fe, mi espíritu se conmovía y se inquietaba, de suerte que me sentí impulsado a hacer hasta 100 oraciones en el día, y por las noches otras tantas. Con este fin permanecía solo en los bosques y en las montañas, y si acaso me quedaba dormido desde antes de que despuntara el alba, me despertaba para orar en tiempos de neviscas y de heladas de niebla y de lluvia. Por entonces estaba contento, porque lejos de sentir en mí la tibieza que ahora suele embargarme, el espíritu hervía en mi interior, dice este santo. Después de 6 años en tierra de Irlanda y de haber rezado mucho a Dios para que le iluminara sobre su futuro, una noche soñó que una voz le mandaba salir huyendo y llegar hasta el mar, donde un barco le iba a recibir. Huyendo, caminó más de 300 kilómetros para llegar a la costa. Encontró el barco, pero el capitán se negaba rotundamente a transportarlo. Sus reiteradas peticiones para que le dejase bajar o viajar gratis fueron siempre rechazadas, hasta que al fin, después de mucho orar con el fervor, el capitán accedió a llevarlo hasta Francia. La travesía fue aventurada y peligrosa. Después de 3 días de tormenta en el mar, tocaron tierra en un lugar deshabitado de la costa. Caminaron 1 mes sin encontrar a nadie, y hasta las provisiones se agotaron. Patricio narra esa aventura diciendo: llegó el día en el que el capitán de la nave, angustiado por nuestra situación, me instaba a pedir el auxilio del cielo. ¿Cómo es que nos sucede esto, cristiano? Dijiste que tu Dios era grande y todopoderoso. ¿Por qué entonces no le diriges una plegaria por nosotros, que estamos amenazados por morir por el hambre? Tal vez no volvamos a ver a un ser humano. A aquellas súplicas yo respondí francamente: poned toda vuestra confianza y volved vuestros corazones al Señor mi Dios,
para quien nada es imposible, a fin de que en este día os envíe vuestro alimento en abundancia y también para los siguientes del viaje, hasta que estéis satisfechos, puesto que Él tiene de sobra en todas partes. Fue entonces cuando vimos cruzar por el camino una piara de cerdos. Mis compañeros los persiguieron y mataron a muchos. Ahí nos quedamos 2 noches. Y cuando todos estuvieron bien satisfechos y hasta los perros que aún sobrevivían quedaron hartos, reanudamos la caminata. Después de aquella comilona, todos mostraban su agradecimiento a Dios y yo me convertí en un ser muy honrable por sus ojos. Desde aquel día tuvimos alimento en abundancia. Finalmente llegaron al lugar habitado y así Patricio quedó a salvo a la edad de 22 o 23 años y volvió a su casa. Con el tiempo, durante las vigilias de Patricio en los campos, se reanudaron las visiones y a menudo oía las voces de los que morían más allá del bosque Foclut, más allá del mar del oeste, y así gritaban todos al mismo tiempo, como si salieran de una sola boca estas palabras: clamamos a ti, oh joven lleno de virtudes, para que vengas entre nosotros nuevamente. Eternas gracias deben darse a Dios, agrega, porque al cabo de algunos años el Señor le concedió aquello por lo que lo clamaban. No hay ninguna certeza respecto al orden de los acontecimientos que se produjeron desde entonces. Los primeros biógrafos del santo dicen que Patricio pasó varios años en Francia antes de finalizar su trabajo de evangelización en Irlanda. Existen pruebas firmes de que pasó unos 3 años en las islas de Lerins, frente a Cannes, y después se radicó en Auxerre durante 15 años más. También hay sólidas evidencias de que tenía buenas relaciones personales con el obispo San Germán de Auxerre. Durante este tiempo le ordenaron sacerdote. Algunos historiadores sostienen que en esta época hizo un viaje a Roma y que el Papa Celestino I fue quien lo envió a Irlanda con una misión especial, ya que su primer enviado, Palladio, nunca logró cumplir porque a los 12 meses de haber partido murió en el norte de Britania. Para realizar esa misión, encomendada por el pontífice, San Germán de Auxerre consagró obispo a Patricio, puesto que dependemos de datos confusos, legendarios y muchas veces contradictorias de sus primeros biógrafos. Es materialmente imposible obtener detalles del heroico trabajo en las tierras donde había estado cautivo. La tradición afirma que trabajó en el norte, en la región Slemish, que dicen fue la misma donde Patricio cuidaba el ganado y oraba a Dios cuando era joven esclavo. Bendito sea por siempre el Señor, que suscita hombres, personas que anuncien su evangelio y sean testigos en medio de una humanidad incrédula del amor de Dios. Lucas nos dice hoy que en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: sean misericordiosos como su Padre Celestial es misericordioso. La misericordia, miserere, rahamim, raham, del hebreo, que son las entrañas. Así ama a Dios, con entrañas de misericordia. Y es que hay que amar con entrañas de misericordia. Si no se amara, si no se tuviera misericordia y entrañas de misericordia, no se podría vivir, no se podría amar, no se podría perdonar, no se podrían disculpar las ofensas de los demás, no se podría pedir perdón, sencillamente porque aquello que nos vendría sería la justicia humana, ¿no? El juicio, aplicar la ley, el que me la hace me las paga. No, dice el Señor Jesús: sean misericordiosos como mi Padre Celestial es misericordioso. Y luego nos da unas ciertas pautas en este sermón de la llanura. No juzguen y no serán juzgados. A nosotros nos encanta juzgar, pues el que juzga será juzgado. Así como usted señala, lo señalarán. El problema es que va a ser al final de los tiempos. No condenen y no serán condenados, porque San Pablo lo dice también en la carta a los Romanos en el capítulo 2. Cuando uno condena a alguien, se autocondena. ¿Por qué? Porque uno dicta una condenación sobre alguien, y cuando uno cometa el mismo pecado o algo similar, ya dictó su condena, es decir, una autocondenación. Perdonad y seréis perdonados. En fin, hay que practicar la misericordia. Si usted y yo no practicamos la misericordia, si ustedes y yo no somos superiores a los escribas y fariseos, no entraremos en el reino de Dios. El mundo sí, ama a los suyos, perdona a los suyos, disculpa a los suyos, ni siquiera perdona, disculpa. Los cristianos tenemos un plus, es el amor a los enemigos, es el perdón y la misericordia y la compasión. Sí,
Es imposible para los hombres, no para Dios, porque Dios todo lo puede y da la gracia a aquel que lo quiera perdonar, no juzgar, quien quiera estar en las manos de Dios. Y al final nos dice el Evangelio, porque con la medida que mides, seréis también vosotros medidos. Usted mide con misericordia, entonces usted será medido con misericordia en el cielo. Pero usted mide con vehemencia, sin misericordia, con furor, sin compasión, no se espere otra cosa. Que el Señor nos ayude a vivir este tiempo de Cuaresma como un tiempo de conversión, de penitencia, de arrepentimiento y de volver el corazón a Dios. Que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Tu palabra es eterna, en ella esperaré.